esta noche quiero hablarles acerca de de cómo pasar de las ideas a los hechos, cómo materializar esos proyectos que están en nuestra mente, que pueden estar en nuestro corazón, quizá desde hace mucho tiempo, y no lo hemos podido cumplir. ¿Cómo cumplir esos propósitos en este nuevo año? ¿Cómo alcanzar esas nuevas metas? Hay muchos libros, hay muchos manuales, muchos mensajes, pero hay una instrucción especial del Señor para nuestras vidas y que es importante que la podamos tomar en cuenta para nuestra edificación. Seguro que en varias ocasiones, sobre todo en los últimos años, has podido hacer una lista de esas intenciones de tu corazón, esos propósitos lo has colocado en un listado, has iniciado en enero con buen ánimo, tomando esas notas, pero quizás durante el año lo vas abandonando, vas olvidando, dejas de dar el seguimiento hasta que llega el último trimestre del año y ya ni siquiera recordamos esos propósitos con los cuales iniciamos. Seguro que en varias ocasiones hemos hecho esta larga lista de propósitos, sobre todo para esta época, para el año nuevo. Y resulta que ese listado de metas en pocas ocasiones se completa. Y esto no tiene nada que ver con abandono del Señor o que el Señor haya descuidado nuestras vidas. Más bien tiene que ver muchas veces con falta de motivación, con falta de positividad, con falta de optimismo, con falta de disposición de nuestros corazones. Y para tener un año excelente, lo único que hace falta es que depositemos nuestra confianza en el Señor, porque de hecho el Señor quiere que tengamos un año exitoso. Y ha dispuesto todo lo necesario para que podamos tener un año lleno de éxito y de bendición en su presencia. Y he aprendido que para que tú y yo podamos alcanzar nuestros objetivos, sobre todo esas metas a corto plazo que podemos trazar y que podemos listar, hay 4 puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Primero está la oración. La oración por nuestros planes. Regularmente llenamos ese listado, pero no necesariamente hemos orado para que el Señor confirme esos planes que estamos poniendo en esa lista. Entonces, lo que garantiza el buen deseo de nuestro corazón y el cumplimiento de nuestras metas es la participación, la gracia, la obra del Señor a favor de nosotros en cada uno de esos proyectos. Ciertamente Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces nos apresuramos y no hemos entendido algunos puntos importantes que fluyen de la voluntad del Señor. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo Él pretende hacerlo? ¿Cuándo y dónde es que se va a desarrollar ese proyecto? Porque yo puedo tener una idea clara de cuál es el deseo de mi corazón, pero posiblemente no es el tiempo o no es el lugar o no se han presentado aún las condiciones óptimas para que ese proyecto se pueda poner en marcha. Pero ¿qué pasa? Cuando yo inicio fuera del tiempo de Dios y fuera del plan de Dios y no veo resultados, ¿qué sucede? Viene el fracaso. Y con el fracaso, ¿qué viene a mi vida? ¿Qué experiencia? El desánimo, el desgaste de lo que hablábamos precisamente el domingo. Me desmotivo. Y cuando yo estoy en esta condición, pues soy vulnerable a cualquier pensamiento que el enemigo quiera sembrar en mi mente para detonar en mi corazón todo lo que me aleje del Señor y contamine las buenas intenciones que el Señor ha manifestado a mi vida. Así que el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de Dios se revela a través de la oración. ¿Dios ungió a David para ser rey, sí o no? Sí, ¿verdad que sí? ¿A través de quién? Del profeta Samuel. Ahora, ¿David fue rey esa tarde? No, pasó un tiempo. Él era apenas un adolescente cuando recibió esa palabra. Y su reinado empezó justamente al mismo tiempo que empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él estuvo como rey sobre Israel por 40 años.
Una bendición enorme le concedió el Señor. Ahora bien, ese proyecto de vida inició un tiempo después. No fue inmediato. Él sabía qué Dios quería, cómo Dios lo iba a hacer. Pero ese cuándo él no podía apresurarse, porque si él se levantaba, ciertamente él tenía la voluntad de Dios a su favor, pero no era el tiempo. Iba a fracasar si asumía una posición fuera del plan de Dios. Por eso es importante la oración y tener comunión con Dios, lo cual nos enseña también a esperar en Él en los momentos en los cuales tenemos que ser pacientes. Número 2, para alcanzar nuestros objetivos tenemos que fijar metas realistas. Por ejemplo, si tienes el deseo de ejercitarte en este año 2023, el primer día tú no puedes hacer 5K. El primer día de la dieta, usted no puede abandonar todos los alimentos y el volumen de consumo que antes tenía, porque entonces va a entrar en una crisis y va a haber un rechazo metabólico. Su sistema va a colapsar y va a venir una predisposición que va a entorpecer ese proceso en el cual su metabolismo tiene que ir disminuyendo todo el exceso de grasa que hay en el organismo para que luego lo que quede se convierta en músculos. Pero esto es un proceso. Yo no lo voy a lograr de la noche a la mañana. Yo no voy a hacer el 5K. Aunque tenga la capacidad de hacerlo, mi cuerpo no va a reaccionar correctamente. Yo tengo que iniciar poco a poco ese proceso de ejercicios para alcanzar esa posición óptima. Y a veces decimos, sí, claro, eso es lógico, pero asumimos un proyecto matrimonial y esperamos que el matrimonio cambie el primer día, o que el esposo vea las cosas el primer día, o que la esposa entienda o los hijos entiendan la enseñanza el primer día. Y por eso es que tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Ministerialmente, la palabra de Dios dice la Biblia que es una semilla. ¿Y por qué el Señor compara su palabra con una semilla? Porque esta tiene que caer en tierra, morir, crecer y dar su fruto. Es un proceso. Lo que el Señor nos está enseñando, que toda nuestra vida es parte de un proceso. Por eso debemos tener metas realistas y sobre todo, algo importantísimo, sencillo pero importante, a corto plazo. Porque estoy en este punto y yo me trazo metas a largo plazo, pero yo debo entender que antes de llegar al nivel 20, tengo que ir al primer nivel, segundo, tercero, y sobre todo asumiendo que la zapata, la base, el fundamento ya está establecido. Que usted sabe que antes de construir hacia arriba, ¿hacia dónde se construye? Oración, humillación, disposición del alma. Entonces, queremos los resultados, pero no estamos dispuestos a participar de los procesos. Número 3, si queremos alcanzar nuestros objetivos en este 2023, detallar nuestro propósito. Además de fijar metas realistas, tú y yo tenemos que aprender a listar cada uno de esas metas y esos planes que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las listas nos ayudan a llevar un control. Y a través de ese control nos damos cuenta que necesita atenderse, mejorarse, ajustarse, qué no se ha cumplido, qué tiene que dejarse o qué tiene que añadirse o qué tiene que mantenerse. Pero si nosotros no llevamos ese ajuste permanente de nuestro listado, no vamos a ver cuánto hemos avanzado. Lo que no se coloca en lista no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Para yo poder ver resultados, yo tengo que organizar mis planes. Al inicio no va a ser sencillo porque esto es un proceso de disciplina personal. Y nuestra vida se resiste a la disciplina por naturaleza. Siempre vamos a procurar lo cómodo, lo agradable, lo favorable para mí.
Pero cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de ajustarnos al plan y a la voluntad de Dios y entender que hay un propósito mayor en Cristo para mí del que yo puedo haber concebido o diseñado en mi vida. Número 4, además de detallar nuestros propósitos, está el involucrar a nuestra familia. Muchas personas cometen el error de construir sus proyectos al margen de sus familias. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver parte de lo que sucedió en este mundial que ha sido tan comentado y ha tenido tanta incidencia. Hay algo que yo noté. Yo no soy un admirador de Messi. Yo no soy un admirador de Messi porque yo el fútbol lo sigo ocasionalmente. Pero en este año me fui involucrando en los partidos hasta que vi estos últimos juegos y me encantó la competitividad que había, el deseo de ganar, y entonces le di seguimiento a los mismos. Pero pude ver algo interesante en ese último partido del Mundial. Cuando él logró su gran objetivo, él tenía un solo enfoque en su vida. Las cámaras lo captaron llamando a su familia y le decía, vengan, vengan. Él quería compartir con ellos. Cualquiera estuviera tirándose fotos, quitándose la camisa, enseñando los tatuajes, los cuadritos, con sus trofeos porque ganó el más valioso y todo el mundo, yo gané esto por ti, todo el mundo alabándolo, todo el mundo quería tirarse una foto con él y la gente jalándolo, personalidades y todo lo demás, y él como que déjenme tranquilo, yo quiero mis hijos, quiero que mi familia esté conmigo en este momento. Y si se fijan, desde que ellos bajan al terreno, él no se separa de ellos, se quedó con ellos. El que lo saludaba tenía que saludar a sus 3 hijos, a su esposa y a él. ¿Por qué me gustó esto? Porque cuando tú y yo involucramos a nuestra familia en nuestros propósitos y en nuestros proyectos, Dios nos da éxito. Dios nos da éxito. Cuando construimos un proyecto personal, ministerial, laboral, no podemos hacerlo al margen de nuestra familia, porque nuestra familia es parte de nuestra vida. Y no sirve de nada que yo pueda lograr cosas en mi vida que luego no tenga la oportunidad de compartirlo con aquellos que están a mi lado y verdaderamente apoyan y conocen el sacrificio que yo he tenido que hacer para lograr esos objetivos. ¿Cuántas veces hemos visto la misma historia de personas que logran grandes hazañas y no tienen con quién compartirlo? ¿Cómo terminan? Frustrados, solos, en completo desorden en su vida, porque no sirve de nada lograr grandes metas si no tenemos con quién compartirlo. Y nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo nada particular sin glorificar al Padre, sin enfocarse en darle la gloria al Padre, sin tener contacto y comunión con el Padre. Siendo Dios, no se desconectó de la paternidad del Padre y le daba ese ejemplo a los discípulos y compartía todo con ellos. Los enseñó a tener todo en común. Y tú y yo tenemos que entender el valor, lo importante que es darle el lugar que le corresponde a nuestra familia en nuestros proyectos. Porque cuando vienen los momentos de dificultad, cuando vienen los momentos en los cuales nos vamos quedando sin ánimo, sin fuerza, es la familia la que va a estar a nuestro lado y nos va a apoyar en los momentos de dificultad. Hace un momento les mencioné un deportista muy famoso. ¿Qué pasa con el hombre o la mujer famosa, como el caso de ese personaje que se lesiona y ya no puede competir más, o que su tiempo de desarrollo caducó y ya no tiene valor en el mercado? ¿Qué pasa con todas esas personas que un día les rodearon? Lo abandonan. ¿Y quiénes son los que quedan a tu lado? Tu familia. Pero si tú sembraste desunión, descuido, maltrato, si en ese momento de celebración tus hijos estaban arriba llamándote y tú los ignoraste, cuando lleguen los momentos de soledad,
No es que ellos te están pagando mal por mal, es que no recibieron de ti en el momento importante la enseñanza puntual, y la Biblia dice que lo que tú y yo sembramos. Por eso debemos tener mucho cuidado, y el Señor se encarga de fomentar la atención, el desarrollo y el amor a la familia en toda la palabra, hasta el punto en el cual en el libro de Efesios nos da una instrucción maravillosa, nos manda a ser llenos del Espíritu, y una vez nos habla de la llenura, dice a los esposos que amen a las esposas que honren a sus esposos, a los padres que cuiden a los hijos que honren a los padres. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe que si tenemos una relación familiar armoniosa, esto va a afianzar nuestra oportunidad de éxito. Usted puede ser el hombre, la mujer más preparada sobre la tierra, pero si tiene problema en casa, las ideas no fluyen. Y usted llega al trabajo y todo el mundo dice, ¿qué es lo que pasa contigo hoy? Ah, no, que tengo problema en casa. Cuando las cosas están mal en casa, ¿dónde se refleja? En todo. Pero cuando las cosas están en orden en casa, usted llega bien cambiado, contento, tranquilo. Creatividad ahí en su mente, disposición de trabajo, porque todo está en orden. Pero cuando hay un desorden familiar, eso inmediatamente se comunica en el ambiente donde yo estoy. Si hay 5 prioridades en nuestra vida, está Dios, nuestra persona, y de tercero, nuestra familia. Y luego de la familia está el trabajo. Y luego del trabajo, el ministerio. Esas son las 5 prioridades fundamentales. Dios, mi persona, mi familia, mi trabajo o mi oportunidad profesional de desarrollo y el ministerio. Y tú dirás, pero ¿cómo el ministerio está de último? Debería estar en otro nivel de prioridades. Pues les explico. Si Dios no está en primer lugar, ¿yo voy a tener un buen rendimiento ministerial? No. Si yo tengo una vida en desorden, ¿voy a tener un buen rendimiento ministerial? Si no tengo una relación correcta con mi familia, el Señor dice que antes de yo pastorear sus ovejas, tengo que aprender a pastorear mi casa. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo una buena relación con mi familia, ¿qué es lo que yo voy a enseñarle a los demás? ¿Qué es lo que voy a ministrar a los demás? Si ese es el proyecto más importante de nuestra vida, ¿cómo vamos a ser exitosos en otra cosa si en el más básico, sencillo e importante hemos fracasado? Entonces, si yo no tengo una buena relación con mi vida profesional y no puedo dignificarme y no produzco, ¿qué yo puedo aportar a la iglesia? Nada, yo no puedo aportar nada. Por eso el ministerio no está en quinto lugar porque es menos importante. Es que cuando yo tengo una vida devocional correcta con Dios y mi vida está en orden y yo tengo una buena relación con mi familia y mi vida profesional está en pleno desarrollo ministerialmente, yo siempre voy a sumar en cualquier ambiente que yo me encuentre. Aunque ustedes no digan amén. Así que recuerda que para alcanzar nuestros objetivos necesitamos oración, fijar metas realistas, detallar nuestros propósitos e involucrar a nuestra familia. Eso es garantía de éxito. Ahora usted dirá, pastor, usted ha hablado cosas muy interesantes, pero no ha mencionado la Biblia. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Nuestra vida se trata de decisiones. Diariamente nosotros
tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Esas decisiones van a ser la correcta en la medida, número uno, que yo aprendo a confiar en Dios. Confiar en Dios es un reto porque implica abandonar mi voluntad para aprender a depender de la voluntad de Dios para mi vida. Confiar en Dios es abrazar la voluntad de Dios, pero al abrazarla tengo que estar dispuesto a desprenderme de la mía. Es lo mismo que aquel que está en un río y este río es caudaloso y esta corriente es indomable. Para tú mantenerte vivo y cruzar de un punto a otro, no puedes luchar contra la corriente, sino que poco a poco tú tienes que ir adentrándote en el río y el río te va llevando, pero tú vas cruzando lentamente hasta que llegas al otro lado. Pero no puede ser un nado en el cual enfrentes directamente la corriente, sino que tú tienes que ir poco a poco adentrándote, como enseña Ezequiel capítulo 47, hasta que ya tú no das pie y te vas dejando llevar por el río, pero esto es en completa coordinación con los propósitos de Dios, llevándolo a lo espiritual. Pero aquel que está siendo arrastrado por un río y lucha contra él, regularmente termina ahogándose. Pero aquel que sabe manejarse y empieza en un punto y va nadando, aunque el río lo vaya arrastrando, va a llegar un punto en el cual va a estar ya en la otra ribera. Y entonces así se logra cruzar ese río. Porque hay ocasiones en las cuales encontramos situaciones difíciles y para poder cumplir la voluntad de Dios no podemos luchar. Tenemos que dejarnos llevar, aprender a confiar en el Señor, estar dispuesto a escuchar su voz, desprenderme de mi voluntad para poder abrazar la voluntad de Dios. Pero si tú te mantienes aferrado a tu propósito, no vas a poder abrazar el propósito de Dios. Si tú decides hoy luchar contra el río, en vez de aprender a dejarte llevar e ir a través de esa técnica cruzando hasta el otro lado, entonces te vas a dar cuenta que vas a lograr vencer ese obstáculo. En el 2023 vamos a tener obstáculos y necesitamos ese discernimiento espiritual para saber cuándo nadar, cuándo detenernos, cuándo lanzarnos, cuándo dejarnos llevar un poquito, cuándo retomar, de qué nos podemos aferrar en ese momento, qué oportunidades, qué roca encontré para seguir impulsándome hasta entonces poder extenderme a lo que tengo delante. Pero por eso el Señor lo primero que nos dice es confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu prudencia. No, yo soy fuerte, yo lo cruzo, yo tengo habilidad, yo sé nadar, pero tú no sabes a lo que te estás enfrentando, no sabes los peligros que con esa vista natural no estás logrando avisar en lo adelante. No estás notando en el ambiente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y correctos, pero dice la Biblia que su final es perdición y muerte. Por eso es importante aprender a confiar en el Señor y esto es todo un reto. Número 2, aprender a depender de Dios. Por eso este pasaje dice muy claramente, no dependas de tu propia prudencia. Esto es aceptar las condiciones del Señor. Esto es interesante. Dice Mateo 16:24, que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar mi cruz y seguirme. Hace un momento te decía, si no estás dispuesto a soltar aquello a lo que te has aferrado, que te ha dado seguridad por tanto tiempo, y decides abrazarte de la cruz del Señor, no estás preparado para ser un discípulo de Cristo. Aunque tú entiendas que lo otro te da seguridad y ha sido lo que te ha dado prosperidad hasta este momento, tú no sabes de lo que te estás perdiendo porque Dios tiene bendiciones mayores para tu vida que vienen como consecuencia de la obediencia, de la dependencia, de la confianza. Y cuando tú y yo dependemos de Dios, aceptamos sus condiciones. Jesús dice,
Si tú no estás dispuesto a abandonar tu propia manera de vivir, no puedes tomar la cruz y seguirme. Porque siempre la cruz y mi voluntad va a ser una razón de tropiezo para tu vida. Si decidimos mantenernos aferrados a nuestra voluntad, siempre vamos a tropezar y a encontrar dificultades y razones para abandonar y dejar de cumplir la voluntad de Dios. Y número 3, este pasaje nos dice, busca su voluntad. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser buscadores de la voluntad de Dios. Por eso el verso 6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Tú tienes un proyecto, te parece bueno, es buena idea, todo el plan estratégico te dice que hay oportunidad de éxito, consúltalo con Dios. Porque Él conoce, ve y sabe lo que tú y yo desconocemos. Y sobre todo tiene un plan más excelente para mi vida. Hoy tenemos en nuestro medio muchos buscadores, pero no de Dios, sino más bien de los resultados del Señor en nuestra vida. Lamentablemente es más fácil encontrar buscadores de beneficios que buscadores del Señor. Y Dios quiere que seamos buscadores de Él y que participemos de los beneficios que Él tiene para nuestra vida. Entonces, y no antes, Él nos mostrará el camino. Tú y yo queremos saber cuál es el camino. Hace un momento les decía, Dios le dijo a David, tú vas a ser rey. Pero él debía entender ese propósito. Y como él supo esperar en el Señor le mostró el camino. Pero para que el Señor nos muestre el camino, número 1, hay que aprender a confiar en Él. Número 2, hay que aprender a depender de Él. Y número 3, hay que aprender a buscarle todos nuestros días. Ser buscadores de su presencia. Por eso el verso 6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará. Mira la condición. Él te muestra, Él te revela, Él te confirma cuando tú le buscas. Pero que lo hagas de todo corazón. No que busques los beneficios de Dios, sino al Dios que trae beneficio a nuestra vida. Yo comparto esta palabra contigo hoy porque estoy consciente de algo que el Señor ha manifestado a mi corazón. Algo que le quiero compartir en detalle el próximo domingo. Pero hoy les avanzo unos puntos importantes. Debemos prepararnos para las cosas que Dios desea revelar a nuestra vida. En este nuevo año, Dios va a desafiar nuestra fe como nunca antes. Quiero que lo sepan. Esto implica que Él nos ayudará a conquistar montes, que podremos ver cómo Él derriba gigantes delante de nosotros y cómo logra grandes milagros a favor de su pueblo. Estamos delante de un proceso, de una obra de Dios maravillosa para nuestra vida. Como la Biblia dice que otros en otro tiempo añoraron vivir lo que nosotros estamos viviendo y ellos a la distancia lo disfrutaron. Esto implica que Dios ha reservado una gloria especial, una porción especial, un refrigerio especial para sus hijos en este tiempo que nos ha tocado revelar su propósito y su voluntad en el último tiempo. Y esto yo no lo digo en sentido figurado. Dios va a desafiar nuestra fe, nos ayudará a conquistar montes, podremos ver cómo Él derriba gigantes delante de nosotros y veremos grandes milagros. Usted puede anotarlo hoy y ponerle fecha y hora y podrá confirmar cómo durante todo el 2023 el Señor se glorificará de manera sobrenatural, desafiando nuestra fe
ayudándonos a conquistar montes, esas dificultades grandes que vemos delante y que vemos imposible de vencer, pues Dios nos sorprenderá como iglesia, nos permitirá conquistar estos montes y nos dará oportunidad de testificar con gozo las victorias y obras maravillosas que su Espíritu logrará en nuestra vida. Como en los días de los apóstoles podremos testificar. Y como profetizó Joel, veremos la revelación de su Espíritu como nunca antes. Y lo único que Dios nos pide como iglesia es que estemos preparados, que estemos dispuestos, que estemos disponibles, que entendamos que Él desea revelarse en nosotros y a través de nosotros. Yo no sé si tú estás preparado para esto, pero yo estoy listo. Yo estoy preparado. Yo estoy dispuesto. Yo le digo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Si le vamos a dar un aplauso, déselo con fuerza, con seguridad al Señor. Y lo veremos en lo personal, lo veremos en lo laboral, lo veremos en todas las áreas de nuestra vida. Ministerialmente, cómo Dios nos toma de la mano y nos lleva a esa posición de victoria en Cristo. Porque Él se ha manifestado de una manera sobrenatural en este año 2022. Nos ha permitido ver cosas sorprendentes, pero en este tiempo lo que Él desea es ayudarnos a conquistar esos montes. Porque, insisto, esta década es clave para los propósitos proféticos del Señor y Cristo no viene por una novia derrotada. Cristo no viene por una iglesia derrotada. Cristo viene por una iglesia victoriosa, ataviada y preparada para su encuentro con Él. En el nombre de Jesús. Esto no es en sentido figurado. Esto tiene que ver contigo. Esto tiene que ver conmigo. Y tengo algo importante. Es que la gloria del Señor será tan poderosa en medio nuestro que aunque no queramos nos vamos a tener que alinear. La familia que no esté alineada, el miembro de la familia que no esté alineado, pues Dios lo va a traer a regla. Porque ese es el tiempo de salvación. Es el tiempo de sanidad. Es el tiempo de bendición del Señor para su iglesia. Una iglesia que aparenta estar débil, apagada. El Señor va a demostrar que su propósito Él no lo abandona, que Él no lo deja, que así como Él tomó a Israel y lo restauró y ha cumplido su propósito, porque le dijo, te haré volver a tu tierra, te estableceré allí y vas a florecer. Y en menos de 50 años hemos visto el cumplimiento de todo lo que el Señor prometió con esa nación. Ese mismo Dios es el que sostiene nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos. Aunque tú y yo no queramos, el Señor nos va a alinear con su propósito. Porque el profeta Jeremías decía que aunque él quería resistirse a la palabra y a la voluntad de Dios, él sentía un fuego en su corazón que lo consumía y que él no lo podía resistir. Ese es el Dios que tú y yo vamos a conocer en el 2023. Ese es el Dios que desea revelarse. El mismo Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno de fuego y que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo, pero ¿quién es el cuarto que está con esos tres? ¿Cuántas personas echaron? 3, pero yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Una revelación recibió Nabucodonosor en ese momento. Asimismo, por revelación, los demás van a tener que reconocer que Cristo está contigo. El Hijo de Dios está contigo, está a tu lado. Las personas tendrán que reconocerlo, lo verán, lo palparán, lo van a respirar, se van a dar cuenta, sus sentidos le van a manifestar que la gloria del Señor está con nosotros. Porque esto ya no depende de lo que tú y yo hagamos. Nunca ha dependido de nosotros. A alguien hace unas décadas se le ocurrió
lo que se consideró en ese momento como una idea inteligente. Se trata de mí. Y se escribieron libros acerca de esto. Pero una y otra vez el Señor nos recuerda que no se trata de nosotros. Se trata del propósito que ya Él decretó para nuestra vida, y ese propósito se cumple en el nombre de Jesús. Así que yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás, porque tú y yo tenemos que recibir una impartición especial del Espíritu de Dios en esta noche. Él nos mostrará cuál es ese camino que debemos tomar. Y prepárate, que Dios te va a sorprender. Cuando tú sientas un sacudión durante la noche, no tengas duda. Tú dile al Señor: heme aquí, habla y revélate a mi corazón, que yo sé que esto viene de parte tuya, Señor. Cuando tú sientas una palabra, no tengas temor de comunicarla. Cierra ahí donde están tus ojos. Cuando tú escuches una dirección de Dios, no dudes en tomar ese camino, porque ciertamente el Señor está con nosotros. Y aquellos que decidan hacer caso omiso del mensaje solamente estarán revelando que en sus corazones nunca estuvo la disposición que requirió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y tú y yo tenemos que aprender en este 2023 a negarnos a ese orgullo que nos ha mantenido al margen de las bendiciones del Señor. Cuando nos hemos quedado callados, cuando hemos dejado de comunicar lo que Dios está hablando y hemos querido pensar que esto no viene de parte de Dios, que puede ser una confusión, que es algo nuestro, pues el Señor te confirmará, porque arderá en tu espíritu, arderá en tu corazón y no podrás resistirlo. Y el que no quiere entenderlo y Dios tenga propósito, pues el Señor en amor, con esas cuerdas de amor, nos traerá a su orden. En el nombre de Jesús, yo le hablo a tu corazón para que despierte en esta noche y entiendas que Dios tiene propósito contigo, que Jesús te mandó a llamar y que Él ha dicho que Él te mostrará cuál es ese camino. Así que prepárate en el nombre de Jesús, que esta palabra sea una revelación, un despertar para nosotros espiritual, donde en este año 2023 veamos y identifiquemos el desafío del Señor para nuestra fe, donde podamos nosotros identificarnos con el propósito del Padre y recibir esa ayuda de Dios, esa dirección de Dios, esa sabiduría de Dios para conquistar montes. Yo estoy preparado para conquistar montes. Yo estoy preparado para levantarme y dar pasos de fe como nunca antes lo he dado. Yo estoy preparado para declarar la palabra que nunca he dicho. Y estoy preparado para ver cómo Dios derriba gigantes que se levanten delante de mí. Y también estoy deseoso de ver sus milagros. Y si tú tienes este mismo sentir, yo te invito a que levantes tus manos. Levanta tus manos ahí donde está y dile: Señor, yo recibo en esta noche. Yo recibo en el nombre de Jesús esta bendición que tú tienes para mi vida. Yo, Señor, quiero caminar en tu voluntad y en tu propósito. Y todo lo que no ha estado alineado con tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, hoy tú lo traes a orden en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu voluntad se cumple, Señor, y no hay enemigo que se pueda levantar contra tu pueblo, Señor. Y te pido un manto de protección especial sobre cada una de las familias aquí representadas, Señor. Que tu presencia esté con nosotros y que tu luz nos acompañe. Así como Israel contaba con esa nube en el desierto, durante la noche les alumbraba, durante el día les guardaba del calor y de los rayos del sol, y la roca les dio el agua y el maná alimentó sus vidas. Tú eres nuestro sustento, Señor Jesús. Tú eres nuestro pan. Tú eres el agua viva que alimenta nuestro corazón. Tú eres la provisión. Tú eres el Dios de milagro, el que multiplica los panes y los peces. El que haces donde no hay. El que multiplica donde no había nada que hacer. Tú eres el Dios que trae propósito y revelas tu voluntad a tu pueblo. Tú eres el Dios que trae tus ovejas. Tú eres el Dios que
anima, Señor, y cambias el ambiente y transforma la mente. Tú eres el Dios que suma, tú eres el Dios que multiplica, tú eres el Dios que reprende y te lleva lo que divide y lo que resta. En el nombre de Jesús estamos preparados, Señor, estamos dispuestos, estamos, Señor, listos para lo que tú tienes diseñado para tu iglesia en este 2023. Y te decimos, sí, Señor Jesús, cumple tu propósito en mi vida, cumple tu propósito en mi hogar, cumple tu propósito en mi familia, Señor, cumple tu propósito en tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. Envía ángeles especiales que acampen en derredor de nosotros en este 2023, Señor. Un manto de autoridad nuevo, un refrigerio espiritual, Señor, disposición de corazón. Despierta nuestras almas para que podamos entender lo que tú deseas lograr y establecer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y te damos un aplauso, Señor, por tu victoria. Desde ya celebramos, Señor, tu victoria, tu bendición, tu propósito, tu gracia, la oportunidad, el privilegio que tú nos has dado de ser entendido en este tiempo. Y lo que nos estás hablando y nos hablarás, lo veremos cómo se replica en toda la tierra, en todas las iglesias, porque hay un solo sentir. Hay una sola iglesia, hay un solo espíritu, hay un solo Dios. Y veremos cómo tú comunicas este mensaje y lo haces correr por todo el mundo, Señor, y llevas esta esperanza renovada a todos los corazones. Impulsas el llamado y el propósito y extiendes tu iglesia al norte, al sur, al este, al oeste, y este mensaje que despertará los corazones hasta que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice a la persona que tienes a la par. Bendice a tu hermano, bendice a tu hermana. Esta es una noche de victoria. Esta es una noche de bendición. Y le decimos al Señor que estamos preparados, que estamos dispuestos. Y este domingo venimos a recibir. Venimos a disponer el corazón para lo que el Señor quiere mostrar a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.